Los únicos que somos el obstáculo para que el plan de Dios se cumpla en nosotros somos nosotros mismos. No hay nadie más, no hay nadie más, porque Dios ya ha determinado qué quiere hacer con nuestras vidas, ya lo ha establecido, y el enemigo no puede hacer nada que Dios no le permita. O sea que los únicos que somos ese impedimento, ese obstáculo para que el plan de Dios se cumpla en nosotros somos nosotros mismos. Y hoy vamos a ver esos 4 enemigos. A partir de hoy vamos a empezar a ver esos 4 enemigos que se manifiestan a través de nosotros mismos, que salen de nosotros mismos y que impiden que ese plan de Dios se materialice. Vamos allá, iglesia, para todos los que les gusta estudiar la palabra. El primer obstáculo, el primer enemigo que impide que el plan de Dios se materialice en nosotros se llama la desobediencia. ¿Vale? Tome nota, los que les gusta tomar notas. El primer enemigo se llama la desobediencia y lo vamos a estudiar a través de la vida de Saúl. Saúl fue un hombre, porque usted dice, ay, pero es que Dios me llamó, Dios me escogió. Sí, Dios lo llama a uno, Dios lo escoge y le dice, es más, lo que quiere hacer a través de uno. Pero es responsabilidad de nosotros mantenernos escuchando su voz y obedeciendo lo que Él dice. Esto es fundamental. La desobediencia es el primer obstáculo mayúsculo para que el plan de Dios se materialice en nosotros. Porque Dios nos puede hablar, Dios nos puede guiar, pero es decisión nuestra obedecer lo que Dios dice. Si yo no obedezco, escúcheme bien, si yo no obedezco y no hago las cosas a la manera de Dios, ese plan se puede abortar, se puede cancelar, como pasó en la vida de Saúl. Saúl, Dios lo escoge como el primer rey de la nación de Israel. ¿Lo escogió Dios? Sí. ¿Lo puso Dios allí? Sí. ¿Lo llenó el Espíritu Santo? Sí. Pero ¿qué hizo Saúl? Después que Dios le da todas esas cosas, Saúl decide desobedecer a Dios. Por eso nosotros debemos tener un corazón obediente. Para que el plan de Dios se materialice en nuestras vidas, debemos tener un corazón que obediente, estar dispuestos a hacer las cosas no como a nosotros nos parece, sino como Dios dice. Por eso nosotros debemos renunciar, debemos soltar, como decía la canción ahora, y debemos determinar no ser sabios en nuestra propia opinión. Si Dios dice es por aquí, hay que hacerlo de tal manera, de tal manera. Una persona que quiere que el plan de Dios se materialice en él necesita aprender a ser obediente. Por eso del mismo Jesús la palabra de Dios dice, por lo que padeció aprendió obediencia. La obediencia no es innata en nosotros los seres humanos. Por naturaleza tenemos una tendencia bastante rebelde, queremos hacer siempre las cosas a nuestra manera y como nos parece, pero dentro del plan y el diseño de Dios, lo primero que yo voy a aprender es a obedecer, a hacer las cosas como Dios dice, hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces lo primero que yo debo trabajar en mi vida es la obediencia. Ese es mi mayor enemigo. Ese es el mayor enemigo que yo mismo tengo, y es querer hacer las cosas a mi manera. Eso va a frenar totalmente el plan de Dios para mi vida. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15, ¿vale? Vamos a leer desde el versículo 1 para ver todo esto que estamos hablando, cómo está plasmado en la palabra de Dios, porque todos sabemos que Saúl fue escogido por Dios. Es más, dicen que hasta físicamente tenía perfil de rey, era alto, por eso cuando escogen a David dicen pues tenía perfil, porque David era bajo de estatura. Entonces ahí es que Dios no mira lo que mira el hombre, mira el corazón, porque físicamente usted sabe que como dicen, todo entra por los ojos. Físicamente Saúl tenía más perfil de rey que David. Saúl dicen que era alto, que era atractivo, o sea, tenía que lo veían y le decían, tiene perfil de rey. En el caso de David no era así. Entonces, pero ¿cuál fue la diferencia de Saúl y David? El corazón. Entonces, ¿cuántos quieren decir, Señor, dame un corazón obediente? Dame un corazón obediente a ti.
porque eso es lo que me va a acercar a que tu plan se materialice. Vamos allá, iglesia, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Quién lo escogió? No estamos hablando que Saúl era un usurpador, no, Dios mismo lo escogió. Versículo 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. ¿Y Saúl quién? Y el pueblo. Perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál era la orden que hemos leído en el versículo 3? ¿Cuál era la orden del Señor? En el versículo 3, el Señor le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye algunas cosas. Destruye lo que a ti te parezca. Coge lo mejor y destruye lo peor. ¿Cuál era la orden de Dios? Fue específica la orden de Dios. La orden de Dios siempre va a ser específica. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Era la orden. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el versículo 3 tenemos la orden de Dios explícita y clara. Pero ¿qué hizo Saúl? Versículo 14. Samuel le dice, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Eso es lo mismo que Dios le había hecho en el versículo 3, no. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Encima, Saúl le echa la culpa al pueblo, o sea, ni siquiera asume su responsabilidad como autoridad que era como rey. Por eso nosotros necesitamos tanto que Dios trate nuestra personalidad. Hermanos, el problema no son los demás, el problema está en nosotros mismos. Cuando nosotros no dejamos que Dios trate nuestro carácter, ya sea débil, ya sea un carácter irascible, sea como sea el carácter que tengamos, vamos a ir por la vida culpando siempre a los demás. Hermanos, siempre va a haber un culpable, siempre va a haber o el esposo o la esposa o los hijos o la iglesia o el pastor o el jefe. Siempre va a haber un culpable cuando nosotros no reconocemos que el problema está en nosotros. ¿Quién era el rey? Era Saúl. Así como él los convocó y los llevó a la guerra, hizo todo. ¿Usted cree que él no tenía autoridad para decirle no, vamos? No, terminó echándole la culpa al pueblo porque no quiso reconocer que él quería quedarse con todas esas cosas. Hermanos, y cuando nosotros vamos delante de Dios, siempre lo digo, tenemos que ser honestos. Antes de usted ir a juzgar y a criticar los hechos que estén aconteciendo en su vida, esto es culpa de revísese usted. Vean, lo primero que nosotros tenemos que hacer delante de Dios es revisarnos nosotros qué hemos hecho mal.
Porque nosotros tenemos la tendencia para calmar nuestra conciencia y no asumir responsabilidad de echar la culpa a otros.